Vamos al libro del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y vamos a leerlo, la bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así. Allí hay un título que dice que el paralítico de Betesda. Después de esas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y estos hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que de hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: ¿es día de reposo? ¿No te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa alguna peor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, amado Rey, humildemente que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, Señor. Habla a mi corazón y sé tú, Señor. Hoy me escondo detrás de ti, precioso Espíritu Santo, para que tú ministres, Señor, tu bendita palabra, Señor, a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema, el paralítico del Betesda. Cuando nosotros miramos la palabra, encontramos una historia de un hombre que llevaba 38 años ahí en aquel lugar, en el estanque de Betesda, paralítico. Llevaba 38 años. Ahí en ese estado, ahí en ese lugar, él se encontraba atado. Y cuando nosotros vamos y miramos ese personaje, esa parte de la historia, a veces muchos de nosotros o muchas personas se encuentran atados en aquel lugar. ¿Atados en qué? ¿Cuántas personas se encuentran atados en sus vidas? Se encuentran en un lugar donde no debían de pronto estar. De pronto se encuentran en una relación donde no quieres estar. Y quizás eso te ha llevado el tiempo de lo que tú estás ahí y te ha llevado a aquel lugar a acostumbrarte a vivir en ese lugar. Nosotros miramos a un hombre que la Biblia dice que 38 años estaba atado en ese lugar. Muchas personas de pronto volvieron a ese lugar la normalidad y se acostumbraron a vivir su estilo de vida en la que están viviendo. Pero yo quiero decirte que Dios no nos diseñó para estar estancados en el lugar donde no debemos de estar. Dios nos diseñó para llevarnos a una cosa mejor, que es en Cristo.
Y cuando nosotros entendemos la palabra y nos damos cuenta y vemos la historia de esta persona, muchas veces esa historia se refleja a la vida diaria del ser humano. Llevas tanto tiempo en ese lugar donde no quieres estar, que te has acostumbrado y has hecho un hábito y la normalidad ahí en ese lugar. Pero míreme lo importante, y vamos a ir viendo verso a verso lo que Dios quiere hablar ahí a nuestras vidas. Dice la Biblia que un hombre que estaba desde hacía 38 años estaba postrado en ese estanque. Un estanque llamado Betesda. Es un estanque que queda a la entrada de la puerta de las ovejas. ¿Por qué ese estanque estaba ahí a la puerta de las ovejas? Porque en ese estanque, dicen los estudiosos, que era muy largo. Dicen que medía más o menos 3 metros de profundidad y medía casi como 100 y algo metros de largo. Ese estanque se acostumbraba, porque era la fiesta de los judíos, que celebraban 3 fiestas en el año, y posiblemente la fiesta que estaban, dicen los estudiosos, que estaban celebrando en esa época, era la fiesta del Pentecostés. Y en esa puerta, a la entrada de los 5 pórticos, había la puerta que se llamaba la entrada de las ovejas. Todas las personas tenían que bajar a esa fiesta casi obligados. Los mayores, hombres de 12 años, tenían que ir a esa fiesta. Y dice que en esa entrada traían todos los animales al templo. Pero antes, escucha acá, antes de entrar los animales al templo, los lavaban en ese estanque. Lavaban los animales en ese estanque. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra, la pregunta es: tú tienes que saber que el estanque de Betesda no era un lugar bonito. El estanque de Betesda olía mal. Ese estanque era algo donde la gente llevaba sus animales para llevarlos al templo. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué? Ustedes recordarán que Jesús, el Señor Jesús, había entrado al templo y Él se sale del templo. ¿Por qué se salió del templo? Porque los sacerdotes habían hecho del templo, o el lugar donde se debía adorar a Dios o se debía de hablar de Dios, habían hecho un lugar donde se volvió mercadería, donde vendían de todo. Y Dios, Jesús, se sale de ese templo. Pero ¿a dónde vamos con esto? Miramos que ahí, alrededor del estanque, dice la palabra, que se hacían muchísimos enfermos. Eran cientos de enfermos. Usted se imagina la cantidad de enfermos. No eran ni 2 ni 3, sino que se hacían cientos de enfermos. Y ellos dicen que esos enfermos tenían esa palabra que se llama superstición. Ellos tenían una superstición y decían que contaban que el agua era tocada y movida por un ángel. Entonces dicen ellos que al estar ahí, aquellas personas que descendían, el primero que entraba en las aguas era sanado de cualquier enfermedad. Pero déjeme decirle esto, hermanos. Los judíos convirtieron aquel estanque una especie de santuario, y cientos de enfermos pasaban ahí. Míreme acá, pasaban días, pasaban semanas y pasaban años esperando un milagro. Yo honestamente veo la palabra. Yo no veo al ángel descender, y dice que solamente el que descendía cuando se movía el agua, solo uno era sano. Y nosotros sabemos que el mover, el poder de Dios
Es diferente. ¿A dónde vamos con esto? Cuando nosotros estudiamos la palabra y nos damos cuenta, hay algo que tenemos que aprender. Dice la Biblia que ahí ellos empezaron a hacer un lugar de sus, esa palabra que se llama sus ¿qué? Superstición. Esa palabra superstición dice que contaban los antiguos una historia de que era el ángel que hacía mover el agua. Pero no era el ángel. Ahora si vamos, miremos acá. Cuando nosotros miramos eso, lo que yo miro en ese estanque, alrededor de ese estanque, es una multitud de enfermos tirados y estancados alrededor del estanque, como víctimas esperando el golpe de suerte para poder recibir un milagro. En ese estanque lo que se ve es eso. Miramos nosotros también y miramos que la historia nos habla de un hombre que llevaba ¿qué? 38 años esperando un milagro, estancado en el mismo lugar, esperando ahí. El paralítico ya era conocido. Yo me pregunto esto. Él ya conocía durante 38 años. Usted imagínese, una persona 38 años viviendo en aquel mismo lugar, en el mismo sitio. El paralítico ya conocía enfermo cuánta persona había ido ahí. Si quería alguien saber la historia del estanque, iban y le preguntaban ¿a quién? Al paralítico. El paralítico les daba la información y les contaba de lo que había visto ahí. Y muchos hablaban el mismo lenguaje dentro del estanque. Y la gente le preguntaba a la otra, le decía, ¿para dónde vas? Para el estanque. ¿De dónde vienes? Del estanque. Y entonces la gente había hecho del estanque un hábito de vida ahí día tras día. Y esperaba un milagro, un mover del agua. Ellos decían que era un ángel que descendía. Y yo no me imagino toda esa multitud viendo, esperando que descendiera el ángel para ver que el agua se moviera, para recibir un milagro. Yo no puedo ver eso ahí en la palabra. Cuando nosotros miramos eso, la historia es lo que nos comenta ahí, de un ángel, dice. Yo me pregunto, le preguntaban ahí al otro, ¿para dónde vas? Para el Betesda, para el estanque. ¿Y a ti no te da pena que te vean? No, porque son ciegos. Porque la Biblia ahí describe 3 personajes: ciegos, cojos y ¿qué? Y paralíticos. Entonces decía, no, a mí no me da pena porque son ciegos. Pero ojo aquí, vamos a entrar. El nombre estanque en hebreo significa Betesda. Y la palabra en español traducido Betesda significa casa de misericordia. También significa casa de gracia. Cuando nosotros miramos ahí ese estanque que significa Betesda, casa de misericordia, vemos a un Jesús de misericordia. Y siempre la misericordia de Él estaba ahí, esperando a que la humanidad llegue hacia Él. Pero podemos comparar también la iglesia como el estanque de Betesda, como la casa de misericordia. Podemos comparar a la iglesia como una casa de misericordia, y a veces la iglesia se parece demasiado al estanque. ¿Por qué al estanque? Porque habían multitud esperando un milagro. Hoy en día hay dentro de las congregaciones multitud de gente, domingo tras domingo, esperando un milagro o esperando que se les haga el milagro de suerte. Y mucha gente está dentro de ahí, de la iglesia, esperando que se les haga el milagrito, que se les solucione el problema, esperando el milagro que solucione el problema en su casa,
que se le solucione el problema en los hijos, que se le solucione el problema financiero. Muchos están dentro de las iglesias esperando que se les haga el milagro. Pero ahora si vamos y miremos verso a verso qué es lo que Dios quiere hablar acá. Verso 1, por favor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. Lo primero que había ahí, ¿qué era? Una fiesta que se celebraba 3 fiestas en el año. Y los estudiosos dicen que la fiesta que se estaba celebrando ahí posiblemente era la de Pentecostés. El verso 4, 3 y 4, aquí hay algo que me interesa muy importante. Entonces yacía mucha multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ojo en la parte B del 3 y el verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El verso 3, quiero que entienda esto. El verso 3, la parte última, y el verso 4, según los eruditos, los estudiosos, dicen que ese verso 4 y la parte 3 no se encuentra, no aparece en los manuscritos antiguos, en los más confiables. El problema no está en que no aparece, sino que el problema está en las traducciones que las personas hacen. Entonces, cuando uno mira, por lo menos hay una parte que dice que, hay un texto que dice que Dios se arrepintió. ¿Usted cree que Dios se arrepiente? No, está mal traducido. Dice que Dios le dolió en su corazón, pero Él no se arrepintió. Entonces, cuando nosotros miramos este texto, esto no quiere decir que no haya pasado milagros ahí en ese estanque. Y ahí pasó un milagro de verdad. Pero cuando nosotros miramos ahí, los eruditos dicen que el verso 4 no está escrito en los antiguos, en los manuscritos antiguos. Ahora sí, ¿dónde vamos? Esto no significa que no sea cierto. Por debajo de este estanque, ojo con esto, el estanque de Betesda, corría una corriente. Dentro del estanque corría una corriente tan fuerte que cuando esta corriente corría, hacía que algo, que un borbotón o una burbuja, la corriente era fuerte debajo del estanque, que esa burbuja hacía que el estanque moviera el agua. Y la gente tenía esa superstición de que era el ángel que hacía el borbotón y hacía mover el agua. Ellos tenían esa superstición y creían en eso. Yo sinceramente no me veo, cuando voy a la palabra, no me veo mirando un ángel que viene y que solo uno descienda y sea sano. Cuando si uno está a un lado, el otro al otro lado, usted se imagina todos peleando, porque dice que eran cientos de enfermos que hacían alrededor del tanque. Y ahí si caían 3, ¿cómo iba a ser si uno era sano? Yo no veo sinceramente ahí en la palabra ver una multitud peleándose. Lo que yo veo ahí es una multitud peleándose, empujándose, como queriendo tocar, que me tocó a mí la suerte hoy. Yo no veo ahí, pero hay algo que entender nosotros ahí. Claro, que esa superstición que ellos tenían era porque contaban la historia a las personas antiguas. Esto no era más sino una creencia que los judíos tenían. ¿Tenían creencia en qué? En que un ángel movía el agua, pero no era un ángel. Lo que hacía que el agua se moviera era que el agua, la corriente era tan fuerte que pasaba por debajo del estanque y hacía un borbotón o una burbuja
y eso hacía que el agua en la piscina se moviese. Y ellos creían en su creencia que era un ángel el que hacía mover el agua. Ahora sí vamos acá. ¿Qué es una superstición? Usted tiene que saber qué es una superstición. Una superstición es atribuirle poderes a las cosas. Entonces ellos creían eso. Esa creencia que el agua se podía mover y traía poderes curativos, se veía en ese estanque de parte. Hasta el punto que hasta el día de hoy mucha gente vive de supersticiones. Ejemplo, las aguas termales. ¿Cuántos saben que las aguas termales dicen que tienen poderes ¿qué? Curativos. ¿Sí o no? Es una superstición. Y es más, los estanques existen ya en varias partes en las grandes ciudades. Hay estanques donde usted va y tira una moneda y dicen que al caer la moneda usted pide un deseo y el deseo será ¿qué? Hecho. Eso es una superstición. Eso es una creencia que el ser humano tiene. Entonces cuando nosotros miramos ahí, dice que ¿qué hace más? Las aguas termales. Los católicos creen que el agua bendita es sagrada. Entonces eso es una superstición, creer que el agua bendita. Entonces dicen, no, es que el agua bendita, y van y le rocian el agua bendita sobre la persona, y si alguien está endemoniado le echan agua bendita sobre la persona, pero el demonio nunca sale. Esto es una superstición, creer. Ahora sí vamos acá. Cuando nosotros miramos ello, ¿qué es lo que está pasando? Dice que aún dentro de las congregaciones cristianas o dentro del evangélico, digámoslo así, muchas personas tienen supersticiones, viven en ello. Ejemplo, hay pastores que yo no sé si usted lo hayan visto, que cogen la botella de agua y dicen que el agua que van a rociar, que cuando caiga ya va a caer sanidad. Y mucha gente cree en eso. Creen que el agua tiene poder. Mi pregunta es, ¿el agua tiene poder en sí misma? No, es una superstición que la gente tiene. Dentro de las iglesias se ha visto eso. Otra cosa también que la gente le da el poder o la superstición que tienen es que el aceite tiene poder. Entonces dicen, no, traiga el aceite ungido y vamos a ungir la casa, y ese aceite ungido saca lo que hay ahí. Superstición. También vi por ahí que unas personas o unos predicadores decían que Dios le ha revelado que hiciera el cuadro de la suerte, y que donde estuviera el cuadro que ella pintaba, ahí estaba el poder de Dios. ¿Eso qué es? Superstición. ¿Y eso no se ve dentro de las iglesias? ¿Se ve o no se ve? Eso se ve. Usted pone la herradura atrás de la puerta y la mata de sábila, ¿y qué trae ahí? Esos son creencias, supersticiones. ¿Y cuánta gente dentro de las iglesias han hecho cosas tan grandes, tan tremendas, que se ve que aún han dicho que vamos a estacar estacas para tomar territorios? Esos son supersticiones. ¿Cuánta gente ha cogido? Y esos son errores que se cometen. Y van y riegan aceite por todo lado, y que vamos un ejemplo y reguemos aceite, esto que Suacha o que Colombia para Cristo, y no sucede nada, porque son supersticiones. Mi pregunta es, ¿la iglesia no ha caído en eso también? Por eso yo les decía, muchos están en el estanque de Bethesda. Muchos creen, le atribuyen más poder a un aceite que la misma presencia de Dios, que el mismo poder de Dios.
¿A dónde vamos esto y por qué mucha gente piensa en eso? Porque ¿cuántos conocen al profeta que se bañó en el río? ¿Sí saben la historia de él que está en Segunda de Reyes? ¿Qué fue? Cuando él se metió 7 veces al río, las aguas, ¿por qué él fue limpio? Al profeta Naamán. Y muchos dicen que le acrean o tienen la superstición de que el agua tenía poder para sanarlo. Y no era eso. Lo que sanó a Naamán fue la obediencia a lo que le habían dicho. A otra cosa, ¿cuántos saben que al dar 7 vueltas en las murallas de Jericó, cayeron a la 7ª vuelta? Y hoy no se hace casi lo mismo. No, vamos a dar 7 vueltas y el espíritu de prostitución cae. Y no sigue lo mismo, porque son supersticiones. Y esta gente tenía que los pueblos paganos creían que cuando pasaban un río tenían que lavarse las manos en la orilla del río para poder cruzar el río, porque si no, ellos pensaban, si no se bañaban las manos los paganos, los dioses paganos se ponían bravos y algo les iba a pasar. Los judíos se lavaban las manos antes de ¿qué? De comer, porque ellos decían que si se lavaban las manos se contaminaban con lo que comían. Eso era una superstición, porque la Biblia dice: hipócrita, no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que está dentro de su corazón, lo que sale. ¿No era una superstición que ellos tenían? Ellos era que tenían una creencia que antes de comer se lavaban las manos. Eso era una superstición. Y los que estaban en el estanque estaban movidos por una superstición. Y ellos pensaban que el ángel, descendía un ángel y movía las aguas. Y cuando ellos se metían, el primero era curado, porque ellos tenían una superstición. Las aguas termales, el agua bendita. Allá en mi tierra hay un lugar que se llama el Santuario Las Lajas. Y cantidad de gente de todo el mundo va allá. ¿Y sabe qué hacen? Allá hay un ángel que tiene un tarro así, botando agua. Y la gente va y coge botellas, llena y se toman y llevan botellas para la casa porque es agua bendita, dicen. ¿Que se ha sanado allá enfermo? ¿Se han sanado? Hay algo, entonces dice, bueno, ¿y qué pasa ahí? Hay gente que hay abajo de la peña, porque eso es, en una peña hay un pozo donde hay aguas termales y caben de a 3 personas. Usted viera la cola de gente que hace la fila para meterse en esas aguas termales, porque tienen una superstición de que ahí fueron sanos. Míreme acá, entonces, ¿qué es la superstición? Darle poder a las cosas, creer más en las cosas que en la misma palabra del Señor. Y hoy en día la iglesia se encuentra haciendo eso. ¿Usted no ha visto eso? Entonces cogen y dicen, no, es que va a haber una lluvia de oro. Y todo el mundo extienda las manos arriba y esperando el oro. ¿Y qué dice Ageo 2:8? Mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. ¿Sí o no? No os preocupéis. Son supersticiones que el ser humano ha aprendido hoy en día. Y los cristianos creen en las supersticiones hoy en día. Otros dicen también, les hablé de las estacas. Va uno y entierra estacas y dicen que este lugar ya no lo toca a nadie porque está esta estaca ungida.
Ya el otro día amanecen 3 muertos ahí. ¿Por qué? Porque son supersticiones. Otros tienen más fe, con todo respeto lo digo, tienen más fe en un aceite y están orando por un enfermo y dice, y traiga el aceite, le echamos al enfermo. Y tienen más fe en el aceite que en el poder de Dios. ¿Es así o no es así? Yo pregunto, si usted ora y si usted dice apliquémosle el aceite, está orando y usted dice echémosle el aceite, entonces no es el poder de Dios sino el aceite el que usted quiso. Usted le está atribuyendo poder a las cosas. Y eso es lo que la iglesia ha caído en supersticiones. Entonces quieren reemplazar el poder de Dios con algo natural que se ve, con un agua. Yo vi otra vez otro pastor que dijo que Dios le había puesto el sentir en bañar la iglesia con Coca-Cola. Yo creo que usted lo ha haber visto ese video. Y todo mundo llevando de a gaseosa Coca-Cola. Y el pastor parado en el púlpito y entraba y es que, y eso también le echaba el agua así, la gaseosa. Y todo mundo, y se volvió eso ahí debajo del púlpito lleno de gaseosa. Eso es supersticiones. Vi también otros que decían que sacaron a la congregación a comer pasto afuera como venados, porque decían que el pasto traía limpieza al ser humano. ¿Son supersticiones o no? ¿Cómo? Pastor purga el pasto. Otros no son supersticiones. Vi otro pastor que se sacó la camisa en el púlpito y la tiraba. Y el que la coja decía, es libre. Y usted viera la gente cómo se tiraba en ese lugar por la camisa sudada del pastor. Todo eso son supersticiones. Entonces se sacaban el saco y empezaban a darles que el saco ungido y a todo mundo y saco ungido. Son supersticiones. Y eso es lo que hacía que en el estanque de el Betesda, que se llama en español, que es traducido a la casa de misericordia, es que tantas cosas ahí, por eso iban enfermos cientos a esperar que el ángel era el que tocaba el agua. Pero mire cómo Dios derribó eso, el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo derribó cuando Él llegó? El médico de médicos, cuando le dijo al enfermo, ¿quieres ser sano? Y dice que Él no necesitó del estanque ni del ángel. Él lo hizo con el poder. Y míreme que hay gente que cae en eso. Ahora sí, primero, versos 5 al 6, por favor. Vamos a desglosar la palabra del Señor. Entonces ya le quedó claro que en ese estanque no era el ángel que descendía, sino era un borbollón que pasaba por debajo una corriente. Y eso hacía que hacía una burbuja y se movía el agua en el estanque. Y como la gente creía en eso porque se veía, entonces decían sí. Y allá en mi tierra usted ve cuánta gente sube ahorita a Monserrate que a tocar el Señor caído, y el man sigue caído ahí todavía. ¿Cuánta gente busca una moneda y la bota ahí en el estanque y dice que el deseo se le cumplirá? ¿Eso no son supersticiones? Igualitico está hoy en día la iglesia en eso. Versos 5 al 6 le dice el Señor: y había ya un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que ya llevaba muchos años, mucho tiempo. Así le dijo: ¿quieres ser sano? La pregunta para muchos podría ser fuera del texto, fuera del lugar.
¿Cómo ve una persona enfermo que lleva 38 años y el Señor va y le pregunta, ¿quieres ser sano? Para muchos diría, eso es absurdo preguntarle cuando este varón lleva 38 años queriendo salir de aquella condición. Y va Jesús y le dice, pero usted quiere ser sano. ¿Sabe por qué le preguntó, ¿quiere ser sano? Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿En realidad quieres ser sano? Y vuelve y le dice, ¿tú quieres ser sano de verdad? Esto tiene que tomar, ¿por qué? Porque la vida de él se había acostumbrado tanto a ese estanque que él ya vivía ahí. Y muchas personas, a veces el Señor dice, quieres ser sano, quieres salir de la condición en la que te encuentras. Y muchas personas están aferrados a esa condición que les cuesta salir y soltar su lecho de ahí. ¿Por qué cree que el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Si él sabía que él podía hacerlo. Porque mucha gente se acostumbra y hace de su estanque un hábito de vida. Mucha gente quiere vivir en ese estanque años tras años. La comodidad que tenía el paralítico en ese estanque era buena, porque ya se había acoplado ahí al estanque 38 años. Yo creo que este varón, este paralítico ya tenía su lugar. De ahí nadie lo movía. Ahí dormía, ahí de todo. ¿Y cuánta gente está en ese estanque? Hay gente que están agarrados tanto de lo viejo que no quieren ni salir de aquel estanque. Y hicieron un hábito de vida de lo que están viviendo ahí. Y el Señor le puede decir a usted, sal, que yo quiero hacer algo mejor para ti. Pero usted dice, no, porque esto es un hábito de vida para mí. Se sienten tan conformes en aquel estanque que les cuesta dejar lo que les impide salir del estanque. ¿Por qué digo esto? No pierda ahí, Juan, por favor, no lo pierda. Y vaya a Ezequiel capítulo 18, por favor. Ezequiel capítulo 18. Por eso el Señor tiene que preguntarle, ¿quieres ser sano? Porque el problema del paralítico no estaba en su cuerpo. El problema del paralítico estaba en la mentalidad. Míreme acá, Ezequiel 18, capítulo 18, verso 21. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para ti. 18, verso 21. Dice así la palabra: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis mandamientos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto que vivirá y no morirá. ¿Usted cree que a Dios quiere la muerte del impío? No. Dios quiere la vida para él y quiere lo mejor para él. Pero el impío, el hombre, hablemoslo así, se acostumbró tanto a su vida actual que no quiere salir de ella. Sabe que está mal y quiere seguir en ello. Sabe que está mal pecado y quiere seguir en ello, porque sigue acostumbrado al estanque. Mire lo que dice Lucas, por favor, capítulo 13. Por eso tú y yo no fuimos creados para estar en ese lugar. Fuimos creados para cosas mejores. Lucas 13, verso 34. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: Jerusalén. Aquí vemos a Jesús dando una voz como un grito de angustia. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces dice quise? ¿Quién? El Señor. Juntar a sus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. ¿Y qué?
y no quisiste. No quisiste. Por esa razón le preguntó el Señor al paralítico: ¿quieres ser sano? Porque vio en su corazón que el paralítico estaba tan acostumbrado a su vida, a su manera de vivir, que él no quería salir de ahí. Imagínense, 38 años. Yo no sé, este varón haber puesto siquiera al menos barro ahí para arrastrarse hacia el estanque. Pero 38 años y nunca hizo nada. Ahí siempre estuvo. ¿Cuántos están viviendo en el estanque de no perdón? Perdona y eres libre. No, yo no perdono y están ahí en ese estanque porque hicieron un hábito de esa vida. ¿Cuántos están en el odio? ¿Cuántos viven en la pornografía? ¿Cuántos viven en la masturbación, en la mentira, en la murmuración? ¿Cuántos viven en la drogadicción? ¿Cuántos viven en el alcoholismo? Y eso han hecho ellos, eso, un hábito de vida. Y no quieren soltar eso. No quieren salir de ahí. ¿Por qué? Porque hacen eso un hábito de sus vidas. Ejemplo, la persona que le gusta la pornografía, le dicen: sal de ahí, deja, que eso es malo. Pero él no quiere soltar eso porque eso lo convirtió un hábito en su vida. Y está tan acostumbrado en ello que él no quiere salir de ahí. Una persona que le gusta la droga, ¿a cuántas personas se les ha dado apoyo, se los ha ayudado? ¿Y sabe qué hace? Dice: no, yo volveré allá donde yo me siento bien. Porque se acostumbran el hábito de vida que la calle les ofrece y no quieren salir de ahí. Eso era lo que pasaba ahí en el estanque de Betesda. Yo no me imagino esa cantidad de enfermos esperando una semana, 2 semanas, un mes, un año, 2 años. Yo qué tiempo sé. Pero la Biblia nos muestra a una persona que duró 38 años ahí en el estanque esperando el día de su suerte. Pero nunca dijo: puedo hacer nada. Y hoy el Señor muchas veces le pregunta al hombre: ¿quieres salir? Hay gente que usted le predica, dice: no, yo no cambio mi religión, yo soy apostólico, romano y católico y así muero. Y prefieren quedarse ahí en ese estanque de la ignorancia antes que salir a la luz de Cristo. Ahora yo pregunto: ¿usted puede obligar a una persona a salir de ahí? No. Por eso el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir de la condición en la que te encuentras? ¿Quieres salir de la pornografía, de la masturbación? ¿Quieres salir del adulterio, de la fornicación? El Señor pregunta y muchos dicen no, porque han hecho un hábito en su vida de ello. Y hay gente eso. Hay gente para ello. Dios quiere salvar, pero no todos quieren ser salvos. Dios quiere salvarlos, pero no todos quieren ser salvos. Hermano, y tú no fuiste diseñado ni creado para estar en ese estanque. Tú y yo hoy fuimos creados y diseñados para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Pero muchos prefieren vivir en ese estanque. Sal de ese estanque de la masturbación. No, porque esto es mi estilo de vida, dicen. Y ahí siguen. Y pasan años y nunca quieren conocer al Señor de verdad. Es salir. Mire, hay personas que ya se acomodaron en ese estilo de vida y viven así. Y créame que viven mejor así, dicen, que salir hacia adelante. ¿Cuántas personas se les brinda la ayuda a usted de una forma o de otra y nunca quieren echar para adelante? Porque están acostumbrados a ese estanque. Y de ese estanque nadie los mueve.
¿Mm? La misma gente que está en el estanque no te va a ayudar. La misma gente. Yo me pregunto, de esos 100 que habían dentro ahí en el estanque, nadie ayudaba a nadie, sino cada uno buscaba y estaba pendiente el mover del agua. Y tan pronto se movía el agua, pasaban por encima del que sea. Nadie te va a ayudar a salir de las personas que se encuentren en ese mismo estanque. Y aquí voy a decir algo con todo respeto. Cuando una persona llega por primera vez a Cristo nueva, por primera vez llega a la iglesia, y esta persona viene de un estanque que ha hecho en su vida, que le gusta el chisme, y llega a la iglesia, yo le aseguro con todo respeto que esta persona no pasa 3, 4 semanas que ya busca el grupo en la iglesia al que le gusta el chisme y se une a ellos. Ahí los busca y hacen un estanque de ello. Y entonces se vuelven chismosos y están dentro de ahí. Y hay gente dentro de las congregaciones que les gusta más el chisme que salir del estanque para la gloria de Dios. Mucha gente está ahí. Por eso es que usted no se ha dado cuenta que las personas se juntan, los que toman se juntan con los que toman. ¿Sí o no? Los que bailan se juntan con los que bailan. Los que fuman se juntan con los que fuman. ¿Qué más? Los que roban se juntan ¿con quién? Con los que roban. Porque ya hicieron un estilo de vida en ellos y no quieren salir de ahí. Segundo, primero era: ¿quieres ser sano? Segundo, verso 7 dice así la misma palabra ahí en Juan, por favor. El Señor le respondió, el verso 6, la parte B, le dice: ¿quieres ser sano? Verso 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende de aquí. El paralítico, segundo, no tengo quien me meta al estanque, o se hace la víctima ahí en el estanque. El paralítico había perdido toda ¿qué? Su esperanza de ser ¿qué? Sanado. Y le aplica y le explica todos los argumentos habidos y por haber al Señor Jesús. Le dice: es que yo no tengo quien me meta, es que yo pobrecito, mientras nadie me ayuda, entre los que estamos aquí nadie me ayuda, yo pobrecito, yo pobrecita, nadie me ayuda. Y el Señor le dice: por eso es que yo digo, la parálisis de este varón no estaba en el cuerpo, estaba en la mente. Y muchos tienen la parálisis en la mente y se llevan el problema de las víctimas y hacen pobrecito. Es que si usted supiera lo que yo viví, es que me hicieron esto y es que me hicieron lo otro y es que no he podido y es que no hago esto. Y siempre viven ahí en el estanque de la víctima. Eso lo encontramos. Un ejemplo entre Adán y Eva, ¿sí o no? ¿Qué pasó entre Adán y Eva? Adán tenía la autoridad para cuidar su hogar. Adán descuida la presencia. Eva, ¿qué hizo? Cometió el error. ¿Y quién la engañó? Satanás. Ahora sí los llama el Señor. ¿Y qué quería el Señor de ellos? Un ejemplo muy claro. Que ellos reconocieran ¿qué? Su error. Pero nunca lo reconocieron delante de Dios. Adán le echó la culpa a la mujer. O sea, el esposo le echó la culpa a la esposa le echa la culpa al esposo, y al final dijo la esposa: la serpiente fue.
Y siempre escúcheme acá, muchas personas dentro de las congregaciones o afuera o la persona afuera se vuelve la víctima. Ay, yo soy así porque mis padres no estuvieron conmigo y me abandonaron. Por eso soy rebelde. Si yo soy esto, robo, es porque no tuve a mis padres. Como que si el papá le hubiera dicho vaya y robe. Se vuelven víctimas. Nadie tiene culpa de tus propias decisiones que tomes en tu vida. Tú no puedes buscar culpables o pasártela buscando toda la vida culpables a quien echarle la culpa, cuando realmente nadie tiene la culpa de tus propias decisiones. Yo digo esto: si usted quiere buscar un culpable, vaya a un espejo, mírese y lo va a encontrar. Vaya a un espejo, mírese, y ahí usted va a encontrar al culpable. El culpable no es el esposo, el culpable no es la mujer, porque es que el uno le echa la culpa al uno y el otro al otro, y al último dijo la serpiente: yo me voy porque todos me echan la culpa aquí. Les contaba ayer a los del equipo y les decía, resulta que un día llegó el pastor y estaba en la entrada y encontró a Satanás llorando allá afuera. Y Satanás llore. Y le dice el pastor: oiga, ¿y a usted qué le pasa? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué lloras?, le dice. Y le dice Satanás: es que todos me echan la culpa allá adentro a mí. Porque es que muchas veces lo que hacía el paralítico aquí, dijo: es que nadie me ayuda. ¿Cuántos no tienen empleo? Oran por un empleo, no tienen empleo, pero nunca pasan una hoja de vida y se vuelven víctimas. ¿Cuántos se vuelven víctimas de eso? ¿Por qué? Porque se acostumbraron mucha gente a vivir de la mendicidad de los demás. Y eso era el paralítico. El paralítico esperaba que lo ayudasen. Pero yo me pongo a pensar, hermano, no fue capaz ni siquiera de, con todo el barro que hacía esa gente ahí, no arrastrarse al menos 38 años ahí. Y así hay mucha gente conformista dentro de las congregaciones. Sal de ese estanque. No, yo aquí me siento bien. Sal de aquello. No, yo me siento bien. Sal de la pornografía. No, yo eso es lo que yo me siento bien. Sal del adulterio. No, eso me gusta. Porque han hecho un hábito de vida en sus vidas de lo que están viviendo. ¿Y a dónde nos lleva el Señor ahora? A que salgamos de ¿qué? De ese estanque. Le dice el Señor, el verso 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ¿qué? Ya mucho tiempo, mucho hacía, y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en este estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende al estanque antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. No todo era malo para el paralítico. Jesús llega en el momento, y es tanto acá, míreme, es tanto que este varón estaba acostumbrado a tener la mirada en el agua, en el estanque, que ni siquiera se daba cuenta quién estaba al frente de él. Él le hablaba, pero no quitaba su mirada del agua ya. ¿Será que este peregrino me va a ayudar o qué? ¿Será que este man me va a echar manito aquí para allá? Y mientras usted habla, yo le pongo para empujar a ver, hacerle algo, alguna seña. Pero no todo era malo. Me impresiona, en una sola frase o en una sola palabra le dice el Señor 3 cosas. Jesús le dijo: mira, levántate, toma tu lecho y anda.
el médico de médicos, el médico celestial, da una palabra. Mira que el Señor Jesús rompió las creencias de todos los judíos que Él no utilizó el estanque para sanarlo. ¿Sabes qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Anda. Ya no sigas más ahí. No te lamentes más esa situación. Sal de esa situación en la que te encuentras. Levántate. Porque al paralítico el problema, la angustia, la desespero, la preocupación no lo dejaba ver a Jesús, sino que su mirada estaba en el estanque. ¿Y cuántos muchas veces pasa eso? Que en vez de poner la mirada nosotros en Cristo, queremos que algo de la suerte venga y nos arregle el problema. Eso no va a suceder así. Le dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Era algo fácil que le pidió el Señor? ¿Era algo fácil? No. Era algo para el humano imposible. Pero ¿sabes qué me impacta? Que él tenía que creer. Dijo: no, pues hay de dos, 38 años aquí en este estanque, conozco tanto testimonio, he visto tantas vidas pasar por la iglesia. Dijo: es mi oportunidad. ¿Sabes qué me impacta de este ciego? Que esa palabra bastó para él levantarse. ¿Por qué? Porque la palabra dice que al que cree, todo le es posible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo creo, la palabra se cumple en mi vida. Y si Dios lo dijo, Él lo hará conmigo. El problema es que mírame esta frase. Mira ahí al paralítico, 38 años. Viene Jesús, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo ande? Yo creo que el paralítico entró en una pelea interna entre él. 38 años, pero ¿y ahora cómo? Ni siquiera me puedo arrastrar y sí me voy a levantar, tomar mi lecho e irme. Pero el paralítico obedeció a la palabra del Señor. ¿Y cuántos Dios nos ha hablado? Sal del estanque, sal de esto, sal de ello, sal de aquello. Y nosotros seguimos amañados en el estanque. Es salir de ese estanque. Ahora usted no vaya a decir: no, es que el Señor me dijo que tenía que salir y va a coger maletas y se vaya a ir. No. No falta. No falta. Es salir de lo que vea que me impide crecer en la vida diaria hacia el Señor. Cuando me impacta acá, le dice, ya termino aquí. Jesús le dijo: toma tu lecho. ¿Qué significa ese lecho? ¿Qué era ese lecho para el paralítico? Ese lecho para el paralítico era su casa. Con él dormía, con él estaba ahí, con él comía lo que le daban, comía. Con él se arropaba. Ese lecho representa la identidad del paralítico, así como el ciego Bartimeo. ¿Qué hizo el ciego Bartimeo cuando fue hacia el Señor? Dice que se levantó y arrojó ¿qué? Su capa. El Señor le dijo: llévate ese lecho y quémalo. Ya no vuelvas atrás, ya no vuelvas a saber más de ese estanque. No quiero verte ahí. Pero los judíos se enojaron porque era día de reposo. El ciego les dijo: ¿y quién te dijo? Te es lícito, le dijeron los fariseos, cargar tu lecho en día de reposo. Porque ellos entendieron mal el día de reposo. Y hay muchas personas hoy en día que entienden mal el día de reposo. El día del reposo es el Señor. Pero ¿sabe qué me impacta? El verso 14.
Verso 13, léelo por favor. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló. ¿En dónde lo halló Jesús? ¿En dónde estaba el paralítico? En el templo. ¿Qué estaba haciendo ahí? Ya no estaba en el estanque. Estaba alabando, estaba glorificando, estaba dando gracias a Dios. Y mira lo que le dice el Señor. Le dice: mira, has sido sanado, le dice. No peques más para que no te venga cosa peor. O sea, ¿cómo así? ¿Qué entiende usted ahí? ¿Cómo así que cosa peor? ¿De qué estaba hablándole el Señor ahí? El Señor le dijo: mira, te sané. Pero no solamente el Señor sabía que la sanidad física era todo. Al Señor lo que le interesaba era su salvación de aquel hombre. Y le dice: te salvé, no peques más para que no te venga cosa peor. ¿De qué le estaba hablando a él? A él estaba hablando era de un infierno, que si él seguía pecando y moría, se iba para el infierno. ¿Y cuántos muchas veces se conoce eso y se sigue haciendo después de que Dios nos restauró, de que Dios nos dio la luz, de que Dios nos libertó? No peques más, dijo. Ya no lo hagas más. Ya no vuelvas a ese estanque. Ya no vuelvas a hacer lo mismo. A partir de hoy eres libre. A partir de hoy, le dijo el Señor, ya eres libre. Estabas oprimido ahí en la pornografía, en la fornicación, en el adulterio. Estabas en el estanque de la masturbación. Estabas en el estanque del odio, de la falta de perdón. Le dijo: pero yo ya te liberté. No vivas más allí. Sal de ese lugar. Y eso es lo que tiene uno que salir de ese lugar, para que no nos venga una cosa que peor. Hermanos, ese es el estanque. Entonces no era el ángel el que hacía mover el agua. Era una corriente que armaba por debajo del estanque una burbuja, y eso hacía que se movía el agua. Eso es lo que tenemos que ver, es salir del estanque. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde tú estás. Cierra tus ojitos. Hoy, esa casa de misericordia, esos brazos del Señor están aquí para levantarte, para restaurarte. La misericordia de Dios, el brazo de Dios no se ha cortado. Ahí está para levantarte, para decirte: no sigas en esa situación. Ya no sigas más en ese dolor. Ya no sigas en ese estanque que te ha paralizado. Ese estanque te ha estancado una vida. De pronto has querido avanzar y eso ha hecho que no has podido lograr lo que tú has querido, porque nunca has permitido que Dios te saque de ese estanque. Dile: Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Dile: ten misericordia una vez más de mí. Dile: Espíritu Santo, perdóname, Señor, y ayúdame a salir de aquel lugar donde no debo estar. Ayúdame a romper esa relación, Señor, que de pronto me tiene estancado o estancada donde no debo estar, Señor. Dile: Espíritu Santo. Dile: ayúdame a salir de ese estanque de la pornografía, de la murmuración, del chisme, aún de ese estanque del conformismo, Señor.
Ayúdame a salir de ese estanque de hacerme la víctima, Señor, y de buscar culpables en todo lugar cuando el único culpable soy yo, Señor. El Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes buscar culpables o echarle la culpa a Julano o a Sutano, o a Sutana o a Perenjejo. El único culpable aquí de toda mala decisión somos nosotros. Dile: Espíritu Santo, ten misericordia. Porque de pronto entablaste una relación con aquella persona que no debías de estar, y aún en vez de romper eso, hiciste un estilo de vida en ti eso. Dile: ayúdame a salir de ello. Y dame las fuerzas, dile, Espíritu Santo, para poder romper todo lo que no es tuyo, Señor. Dile: Espíritu Santo, rompe, rompe. Rompe, Señor. Yo sé que no es un ángel, yo sé que no es el agua milagrosa, yo sé que no es nada. Lo único que puede libertarme y sacarme del estanque es el poder de tu palabra, Señor. Si has abierto alguna puerta, es tiempo de decirle al Señor: ten misericordia, y cierra esa puerta para que no te venga algo peor. Espíritu Santo de Dios, dile: ayúdame. Yo hoy, dile, tomo la decisión de salir de ese estanque en el que me encontraba. Hoy tomo la decisión, dile, de salir de ese estanque del que me impide avanzar hacia ti, Señor. Y dame fuerzas, dile, Espíritu Santo, para poder creer. Si aún tú vas a la iglesia y fumas, dile: sácame de ese estanque, Señor. ¿Cómo puede ser que mucha gente vaya a la iglesia, o tú que me escuchas donde tú estás, que vas a la iglesia y salgas de la iglesia y aún sigas fumando todavía? Sal de ese estanque para que no te venga algo mejor. Y cada puerta que tú abras, eso hace que el enemigo entre a tu vida, entre a tu casa, entre a lo que tú quieras y haga de ti un estanque. Dile: Señor, ten misericordia y perdóname, Espíritu Santo, dile, y dame la capacidad para seguir y agradarte como tú quieres, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Rey, por favor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.